Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Las cucarachas pueden suponer un grave problema de salud tanto para nuestros perros como para nuestros gatos. Y además nos vemos con el problema añadido de que no podemos utilizar los clásicos plaguicidas que utilizaríamos si no tuviésemos mascotas en casa. Por eso en este vídeo os voy a explicar qué 8 plantas nos vienen genial para repeler a las cucarachas. Y creedme, son altamente efectivas. Funcionan muy bien sin el inconveniente añadido de suponer un riesgo para la salud de nuestras mascotas y de forma indirecta también para el nuestro. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. La albahaca tiene en sus hojas una serie de aceites esenciales que desprenden una serie de fenoles volátiles extremadamente desagradables para la cucaracha. La cucaracha es oler estas sustancias y rápidamente vuelve por donde ha venido. Lógicamente no las mata, esto también te tengo que ser sincero, pero evitas con esta planta que acceda donde tú no quieres que accedan. ¿Cómo tenéis que aplicarlo? Pues ya sea con albahaca seca o albahaca fresca, simplemente machacar un poco las hojas, las trituráis y las esparcís por las zonas de acceso a la casa, a las ventanas o al punto donde penséis que la cucaracha tiene acceso. Otra planta que actúa como un gran repelente frente a las cucarachas es el pepino. No sabemos exactamente qué hay en el pepino que hace que las cucarachas marchen, se vayan, las ahuyente. Y es tan sencillo como o bien colocar unas rodajas de pepino o unos trocitos de pepino en lugares estratégicos, o sobre todo las peladuras del pepino, ponerlas en sitios donde no quieras que accedan. La tercera planta, que además si tienes gatos en casa seguramente ya tengas, es el catnip o hierba gatera. Esta planta, ya sea en seco o ya sea en fresco, desprende olores muy desagradables para las cucarachas, muy desagradables. Y además, si lo tienes en seco, en estos frasquitos que venden, aquí en la descripción os pondremos alguno, simplemente espárcelo, pues por ejemplo, en los desagües, cerca de los desagües, en los bordes de las ventanas, etc. Una planta que seguro todos tenemos en nuestras cocinas y que es altamente efectiva frente a las cucarachas es el laurel. También es efectivo frente a garrapatas y demás, pero en el caso de la cucaracha es tan sencillo como que tritures varias hojas secas que seguro tienes en algún especiero y las esparzas por los puntos de acceso de la cucaracha, ya sea a tu cocina, al resto de tu casa, al lugar de las mascotas, etcétera, etcétera. Otra planta tremendamente desagradable para las cucarachas es el ajo. Se trata en este caso simplemente de que, por ejemplo, plantes algunos ajos alrededor de la casa, si tienes un jardín, o que machaques ajo y lo pongas cerca de los desagües, en los bordes de las ventanas y demás. El ajo desprende una sustancia sulfurada denominada alicina. La alicina es tremendamente desagradable. Algo tóxica, no mata a la cucaracha, pero hace que se vaya. Una planta que no solamente actúa como repelente, sino que también es un insecticida natural potentísimo, es el crisantemo. El crisantemo tiene en su composición plaguicidas naturales, plaguicidas que de verdad matan a muchos insectos, entre ellos las cucarachas. Lo ideal, porque no es fácil preparar un extracto de crisantemos, o es que bien compres productos que lleven este aceite esencial de crisantemo, o bien que plantes crisantemos alrededor de la casa, porque no deja de ser una planta muy bonita. Algo muy similar ocurre con la lavanda. La lavanda y los aceites de lavanda son muy efectivos como repelentes de cucarachas. Ya sea esparcir ramitas de lavanda seca en los puntos de acceso o comprar aceite de lavanda, lo diluyes en un poco de agua jabonosa y con eso pulverizas los puntos de acceso de la casa. El agua jabonosa, agua con un poquito de detergente, por ejemplo de fregaplatos, se va a adherir a los puntos donde la deposites junto con el aceite de lavanda. Y por último, otra planta que funciona genial es el romero. Y es tan sencillo como que cortes el romero en trocitos pequeños y lo pongas y lo dispongas en los puntos de acceso por donde piensas que la cucaracha accede al domicilio. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.